Bueno, les queremos agradecer que se hayan sumado a este espacio en el que vamos a compartir algunas cuestiones los resultados de una investigación que vinimos haciendo en CETERA, en el Instituto de Investigaciones Marina Vil de la CETERA. Acá están compañeras que participamos de este trabajo en la coordinación: Luz Alberguchi, Andrea Núñez, María Medina, Liliana Pascual, Adriana Puigros, y también otros compañeros de distintos sindicatos. Ahora les vamos a contar esto que vamos a presentar hoy. Refiere a un tema que, bueno, está bastante en la agenda, en la discusión, en el debate público, que es la alfabetización inicial. Ahora, desde la CETERA, digamos, nosotros decimos la imposición de este tema, ¿no? Porque parece que todo lo de alfabetización inicial fuese algo que se está discutiendo ahora, y nosotros venimos históricamente trabajando todo este tema, analizando todo el tema de la alfabetización inicial como un eje incluso de trabajo desde nuestra organización. Históricamente lo hemos hecho, y ahora parece que en este plan, incluso el mismo gobierno dice que nunca se habló de este tema como ahora, y bueno, esto no es así, nosotros lo venimos abordando históricamente, y en esta oportunidad, ante este avance de la derecha en instalar un problema donde nosotros vemos que no lo hay, no decimos que no hay que analizar ni reflexionar sobre los procesos de alfabetización, todo lo contrario. Lo que decimos que no es el principal problema ni el más grave, como lo plantea, ni el único, como lo plantea el gobierno, porque en aún más de un año de políticas educativas de este gobierno de derecha, además del ajuste en todos los aspectos, lo único que llevó adelante fue un plan nacional de alfabetización. Un plan nacional que le llaman plan nacional, pero en realidad son 24 planes provinciales, porque el acuerdo del Consejo Federal es una resolución que habilita a cada provincia acá lo que quiera, prácticamente lo que hace a la alfabetización inicial. Por eso, en este contexto, nosotros y nosotras decidimos focalizarnos en un trabajo de investigación que vincule la idea o el proceso, los procesos de alfabetización inicial desde la perspectiva en la cual nosotros venimos trabajando históricamente, que es vinculándola con la categoría central que es para nosotros el trabajo docente. Por eso este trabajo, este informe, investigación que vamos a compartir, refiere a la alfabetización inicial y el trabajo docente. Es decir, nosotros realizamos un proceso de investigación del cual participaron compañeras que se están desempeñando en el aula, en lo que nosotros denominamos unidad pedagógica, y lo volvemos a enfatizar porque esta idea de la unidad pedagógica también está tratando de ser cuestionada por lo que estamos escuchando en las últimas reuniones del Consejo Federal. Están tratando de revisar, dicen ellos, lo que fue la resolución 174, aquella resolución que establecía la idea de la unidad pedagógica, entendiendo como un todo, como un continuum, el primero y segundo grado. Ahora, bueno, a varios años de esa unidad pedagógica, desde muchas provincias se está cuestionando esta idea y se está pretendiendo, y de muchas otras se la está defendiendo, pero hay todo un debate, o quieren instalar un debate también sobre la unidad pedagógica. Refiero a esto porque las compañeras que participaron en esta investigación, que nosotros convocamos desde el Instituto Marina Vilte, bueno, estaban trabajando en ese momento de la investigación en primero o segundo grado de esta unidad pedagógica, llevando adelante el proceso de alfabetización inicial, y fue con ellas con quienes organizamos grupos de discusión, entrevistas grupales, para ir conociendo o teniendo información, y a la vez debatiendo y construyendo datos no sobre las docentes, sino con las docentes, construyendo información sobre estos procesos y las distintas características, las distintas situaciones. Y bueno, en todo el devenir del año 2024, que fue durante el año en que realizamos las reuniones, participaron compañeras de SUTEBA, de la provincia de Buenos Aires, de UTE, Capital, de ATECA en Catamarca, de UPC de Córdoba, de ACMER de Entre Ríos, ADF de Formosa, ADEP de Jujuy, UTELPA de La Pampa, de la AMP de La Rioja, UDPM de Misiones, también compañeras de ATEN de Neuquén,
ADP de Salta también, AS de San Luis, de AMSAFE de Santa Fe, y también compañeras de APEMIS, que es nuestro sindicato, uno de nuestros sindicatos en Tucumán. Así que bueno, a partir de ese trabajo es que fuimos elaborando este informe, que hoy tiene forma de un libro digital que publicamos, que está en público y de acceso libre, de nuestra mediateca, y que, bueno, sugerimos, vamos seguramente ahora, quienes se den maña para eso, compartir el link en el chat, y estamos viendo si también podemos hacer la versión impresa, pero bueno, esa es otra etapa. Pero por ahora está para que lo puedan leer y profundizar. Ahora yo les voy a pasar a las compañeras del equipo, que son las que han trabajado todo este tiempo en esta producción colectiva, tan importante para nosotros porque en todo este debate acerca de la alfabetización inicial, este informe muestra la perspectiva de la clase trabajadora, de las docentes, los docentes que están llevando adelante este proceso de alfabetización, y se sale un poco del reduccionismo que muchas veces conocemos, de plantear solamente los resultados de una prueba o cuántas letras, palabras leen los chicos en un minuto cronometrado para medir la fluidez lectora, etcétera. Sí, para salirnos de ese reduccionismo que trata de instalar en la opinión pública de los distintos sectores de la derecha, no solo el gobierno, sino también las ONG y fundaciones que son los nuevos interlocutores de las políticas educativas, ¿no? Hoy la política educativa la están definiendo todo el sector privado, que articula tanto a los organismos multilaterales de financiamiento como las ONG, las fundaciones, el sector empresarial, el sector financiero, y todo el sector privado, que más que hacer una alianza con el público, lo que hace es someter al sector público a los requerimientos del mercado y la lógica de la comercialización de la educación. Así que en ese marco es que, bueno, nosotros ponemos esta otra mirada sobre los procesos de alfabetización en la Argentina, en este último tiempo de avance de las derechas, que no se da solamente en nuestro país, esto del impulso del proceso de alfabetización inicial, sustentados por los organismos internacionales de financiamiento, no solo se está dando acá en Argentina, se da en todos los países donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, están dando préstamos a distintos países atados a estas políticas de alfabetización inicial. Así que bueno, sin extenderme más, le paso la palabra a las compañeras. Bueno, le agradezco nuevamente a todos los que están participando, a las que están participando. Paso a las compañeras del equipo de investigación para avanzar en la presentación del informe. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, sigo yo. Muchas gracias a UNIPE por la invitación para participar en este panel. A nosotros nos pareció muy importante esta temática porque, más allá de trabajar desde la perspectiva de uno u otro enfoque teórico en alfabetización inicial, nos interesaba fundamentalmente analizar qué es lo que está pasando en las aulas con los docentes, ¿no?, en cada una de las jurisdicciones. Por eso hicimos un trabajo con entrevistas grupales donde están representadas muchas de las jurisdicciones. Yo voy a hablar un poco sobre el contexto en el cual se da este plan de alfabetización inicial. Desde que comenzó el gobierno de Milei, se ha producido sistemáticamente una reducción del gasto en la mayoría de las áreas, pero con especial saña en el área de educación y cultura, donde ha alcanzado más del 40% la reducción del gasto. Realmente esto se traduce en el desmantelamiento de un montón de programas existentes anteriormente en el ministerio, también en la discontinuidad de las obras de infraestructura, de creación de escuelas, de provisión de equipamiento, de provisión de recursos materiales y pedagógicos. Toda la política de distribución de recursos y distribución de libros prácticamente se ha suspendido. Es interesante mencionar que prácticamente la
única política que se está llevando adelante y que se está publicitando desde lo que es la Secretaría de Educación, el antiguo Ministerio de Educación, es el Plan Nacional de Alfabetización. Y lo que nosotros observamos es una injerencia directa del sector privado en la implementación de esta política, del sector privado que representa fundamentalmente al sector empresarial a través de fundaciones y de ONGs, como decía recién Miguel, y se enfatiza un enfoque basado en la conciencia fonológica y en la fluidez lectora, así como también se enfatiza la necesidad de realizar evaluaciones estandarizadas, pero desde el nivel inicial, por supuesto, también en el nivel primario y en el nivel secundario. Como decía un poco Miguel, durante los 90 la política educativa estuvo orientada fundamentalmente por los organismos internacionales en nuestro país, con la injerencia directa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero actualmente ese rol ha sido sustituido fundamentalmente por representantes directos de empresas y fundaciones. Es decir, o sea que hay como el sector privado tiene realmente un papel muy importante en la orientación de las políticas. Se ha producido también una alianza con los medios de comunicación hegemónicos, porque justamente fueron estos los que ayudaron a instalar en este momento la idea de que existe una gran crisis educativa. Crisis educativa cuyo correlato empírico surge justamente de los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje. La campaña que impuso el Observatorio Argentino por la Educación, que a nuestro entender está suplantando a lo que era el Ministerio de Educación en los lineamientos de política educativa y en la realización de una serie de acciones que tienen que ver con la política que lleva adelante la Secretaría de Educación. Este observatorio lanza en el año 23, o sea, cuando se estaban produciendo justamente las campañas de las elecciones, para la elección presidencial, lanza la campaña nacional por la alfabetización llamada No entienden lo que leen. Detrás del observatorio hay alrededor de 200 organizaciones de todo el país, que hay fundaciones, empresas, entre ellas Natura tiene un peso muy importante, la Fundación Barclay, Junior Achievement, es decir, hay un montón de fundaciones y empresas que están detrás de esta campaña. Y esta campaña justamente pretende demostrar que existe una gran crisis educativa en nuestro país. Incluso la consigna fue 4 de cada 10 alumnos no entienden lo que leen. La consigna es no entienden lo que leen. En realidad, los datos surgen de las evaluaciones estandarizadas como el Aprender o el ERCE de UNESCO, y son evaluaciones que sirven para orientar las políticas educativas, pero nunca pueden tomarse como un dato estadístico significativo que nos permita saber con exactitud que 4 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen. Es decir, dar orienta, es decir, nos permite observar tendencias, pero no son datos estadísticos precisos. ¿Por qué no? Porque justamente si se tomaran otras pruebas y se cambiaran las condiciones en que se toman las pruebas, seguramente
obtendríamos resultados diferentes. Con lo cual, esos resultados siempre tienen que ser relativizados y, por otro lado, complementados con información cualitativa que surge justamente de otro tipo de investigaciones. Bueno, a partir de esta campaña, durante todo el año 2024, se desarrollaron una serie de acciones y el Consejo Federal emitió dos grandes resoluciones. Una es la 465 de febrero del año 24, que aprobaba la discusión del documento Compromiso Federal por la Alfabetización. Recordemos que el observatorio le había hecho firmar a cada uno de los candidatos a la presidencia su compromiso por la campaña de alfabetización. Luego, en el mismo año, en mayo, se firma la resolución 471, que aprueba el documento Compromiso Federal por la Alfabetización y la presentación de los planes jurisdiccionales. Esta resolución, esta última resolución, establecía a través de convenios bilaterales cuáles iban a ser las responsabilidades y los compromisos de nación y de las distintas jurisdicciones, pero sin embargo, hasta el momento prácticamente no se realizó ninguna transferencia de dinero a las jurisdicciones, ni se había procedido a la compra de libros, materiales pedagógicos o enviar dinero para infraestructura, etcétera. O sea que la mayoría de los problemas educativos tampoco pueden ser abordados con un desfinanciamiento y una política de ajuste como la que se estaba llevando adelante. Por otro lado, tampoco se abordan las políticas intersectoriales, sabiendo justamente que la educación es o el sector o el campo educativo es un aspecto que debe ser abordado dentro de la política educativa y que la política educativa tiene que ser complementada justamente con políticas intersectoriales. Nosotros desde CETERA nos preguntamos entonces cuál es el posicionamiento del Estado en la era Milei frente a este problema social. ¿Por qué nos preguntamos cuál es el posicionamiento? Porque de acuerdo a cómo se posicione el Estado frente a una política educativa, va a tener una determinada visión sobre el cambio educativo. Entonces nos preguntamos un poco cuál es la visión de cambio educativo que tiene esta política de alfabetización en su implementación. Y lo que observamos es que es una política totalmente centralizada, que se aplica de arriba hacia abajo, que no tiene en cuenta a los docentes y no tiene en cuenta a las escuelas, es más, los considera como receptores pasivos de esa política y desconoce también todas las mediaciones que provienen de la práctica cotidiana de las escuelas, el contexto institucional y todos los aspectos comprometidos en el contexto institucional. Este contexto institucional es el que provee las condiciones objetivas necesarias para llevar adelante cualquier cambio y cualquier política educativa. De la implementación de la política de alfabetización inicial, queremos destacar dos grandes aspectos. Una es que se ha producido en todas las jurisdicciones una fuerte alianza con el sector privado, tanto para llevar adelante la capacitación docente como la implementación de la política de alfabetización y el monitoreo de los planes, que queda casi exclusivamente bajo la órbita del Observatorio Argentinos por la Educación. Y el segundo aspecto es que en todos los planes jurisdiccionales
lo que se contempla es que hay proyectos de evaluación de los aprendizajes, que la única forma de monitorear y hacer un seguimiento es a través de evaluaciones estandarizadas. Muchas de ellas contemplan solo la fluidez lectora, como si de alguna manera la rapidez en la lectura fuera mucho más importante o en algunos casos la única cuestión a evaluar más que la comprensión, con lo cual hay una incoherencia con la campaña, ¿no?, que se basa justamente en la consigna, no comprenden lo que leen. Estos resultados nosotros pensamos que tienen que ser complementados con otro tipo de evaluaciones que no están previstas para nada en los planes jurisdiccionales. En este escenario, lo que observamos es que se han producido una serie de reconfiguraciones organizacionales que de alguna manera van modificando el contenido de la actividad de los docentes, las tareas cotidianas, sus enfoques, sus posicionamientos teóricos y también su lugar en la organización del trabajo. Y sobre estos aspectos es que van a hablar algunas de las compañeras que justamente del Instituto Marina Vilte estuvieron también a cargo de esta investigación. Le paso entonces la palabra, no sé si a María Dolores, Andrea o Luz. Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco como mis compañeros el espacio y el encuentro. Me voy a referir un poco a el trabajo docente y las condiciones materiales en las que se inscribe este trabajo. Como ya manifestó Liliana y Miguel, utilizamos la categoría trabajo docente como nodal en esta investigación y lo que observamos, digamos, a lo largo del recorrido fue como tensiones vinculadas, por un lado, a las políticas públicas diseñadas acerca de la alfabetización inicial y por otro lado los testimonios de las propias docentes y docentes respecto de la realidad que viven en sus propios territorios y en las escuelas. Esto es, por un lado, se manifiesta como central y fundamental la alfabetización inicial en la enseñanza de la lectura y la escritura, pero luego no se acompañan con políticas públicas que pudieran vincular y posibilitar ese proceso. Con esto que quiero decir, se reducen todos los recursos disponibles, como ya anticipó Liliana. La reducción en la función del presupuesto en educación y cultura se redujo un 40,5%. Esto es, no existen condiciones socioeconómicas que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje, no hay infraestructura escolar acorde, tampoco distribución de material didáctico, computadoras, financiamiento, inversión y, obviamente, salarios acordes al trabajo que realizan cotidianamente los docentes. Tampoco hemos observado en los testimonios, digamos, a partir de lo que relevamos en la investigación, es que el carácter alfabetizador y la importancia de la complejidad del trabajo docente no es reconocido fundamentalmente respecto de las condiciones que puedan posibilitar esos puestos de trabajo en la escuela. A lo largo del trabajo también lo que vimos fueron profundas desigualdades en todas las jurisdicciones, agudizadas con el ajuste económico a partir del actual gobierno, que tienen que ver con reducción de partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares, copa de leche, cierre de programas socioeducativos, la reducción del material didáctico, que justamente nos centramos en ese punto porque es un indicador fundamental de recurso pedagógico para analizar los procesos de alfabetización inicial. Lo que vimos a lo largo del trabajo fue que a partir del 2024, efectivamente, como lo anticipó Liliana, la cartera educativa nacional, de la mano de la Secretaría de Educación, que está a cargo del doctor Carlos Torrendal,
suspende la distribución de material impreso y lo pasa de la órbita nacional a la órbita de las provincias. Trasladando la adjudicación de ese material en la adquisición y distribución del material impreso. Pero dada la realidad económica y los propios ajustes provinciales, hay muy escasa expectativa de que esa distribución efectivamente se dé en las provincias. Lo que vimos en los testimonios es que la mayoría de los docentes y las docentes que entrevistamos es que se está utilizando en las escuelas material impreso que fue distribuido a partir de gestiones de la gestión gubernamental anterior, salvo excepciones, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que hemos visto efectivamente que se tradujo en una partida presupuestaria especial para la distribución del material didáctico. Frente a este escenario de desinversión, de financiamiento, quita de programas, reducción de recursos disponibles, lo que vimos es que son los propios docentes en conjunto con las comunidades educativas las que llevan adelante el sostenimiento educativo, es decir, son los propios docentes que ponen de su propio bolsillo para poder poner a disposición de esos estudiantes materiales que escasean en las escuelas o justamente contribuir con su propio tiempo de ocio, de descanso para reparación de las escuelas o para poder colaborar en elaborar material y distribuirlo en el caso del escaso recurso que pueda aparecer en la institución. Lo que también se observa es que esto que estamos diciendo tiene un correlato también en que los salarios docentes tuvieron una brusca y abrupta caída a partir del actual gobierno, con una reducción en relación al periodo anterior de un 33%, que además se agrava por no solo el ajuste generalizado, sino por la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que representa una pérdida de aproximadamente el 15% en promedio. Esto es el decreto 280/24. Y también con la intención manifiesta de obturar la paritaria nacional docente a partir del decreto 341/25, que se logró impugnar a partir de una presentación reciente en julio 2025 de la Central Sindical. Bueno, todos estos comentarios que voy haciendo también se agudizan dentro de un panorama de incremento de la carga laboral docente y de la precarización laboral. Y lo que vimos a lo largo de los testimonios relevados es la rectificación de un incremento de la extensión y la intensificación de la jornada laboral, con un incremento de la carga administrativa y de diversas tareas heterogéneas, desarticuladas, en algunos casos con tensiones, con recorridos y procesos de alfabetización que se venían dando previamente, que en algunos casos funcionaban muy bien, y que fueron drásticamente cambiados sus formas de enseñanza, donde hubo un doble trabajo agregado al trabajo cotidiano, que tiene que ver con el reajuste de contenidos y planificaciones. Estos ajustes, obviamente, es a partir de la puesta en marcha de estos procesos que puedan dar cuenta de que sea un proceso significativo para los propios estudiantes. Lo que se pone en evidencia, que más que la búsqueda de una educación de calidad, lo que se está poniendo en claro es que es la búsqueda de nichos empresariales que deja justamente la ausencia del Estado y que se convierten en jugosos negocios lucrativos para el sector privado, ya sea a través de plataformas, programas de formación en línea y demás. Recordemos que en el primer semestre del 24 el INDEC publicaba que 6 de cada 10 niños en la Argentina eran pobres. O sea, no se puede garantizar una educación de calidad cuando un montón de derechos de las niñeces están siendo vulnerados, al igual que sus familias, sus comunidades y sus territorios.
Como decía anteriormente, frente a esta situación son los propios docentes los que llevan adelante el sostenimiento educativo. Lo que queda claro y lo que ponemos en debate e intención es lo contravencial de cierta lógica instrumental que parte de diagnósticos externos a la escuela para fundamentar justamente decisiones y políticas acerca de temas relevantes de la práctica pedagógica sin tener en cuenta las voces de los propios protagonistas. Esto es, cuáles son los factores y los elementos que obturan o favorecen la enseñanza y el aprendizaje. Le paso la palabra a mi compañera María. Muchas gracias. Me voy a meter en el medio, perdón. No, a ver, un solo comentario a propósito de lo que vienen diciendo las compañeras. Creo que lo destacado del estudio es que sistematiza cosas que viven, que se vive a diario en las escuelas, ¿no? Y las sistematiza no solo a partir de estas categorías teóricas, sino fundamentalmente a partir de los relatos. Y entonces, de alguna manera, lo que intentamos hacer es sistematizar, bueno, qué efecto, por ejemplo, produce la desintegración de las políticas de formación docente en un tema como la alfabetización inicial, cuando además sucede esta falta de recursos pedagógicos y organizacionales que decía Andrea, ¿no? Entonces, y un poco también tratamos como de poner en tensión cómo a partir justamente de esos relatos mostramos que hay un discurso político y de la política pública que busca, se supone, mejorar ciertos procesos de alfabetización, pero a la vez, por ejemplo, propuestas de formación docente que están absolutamente escindidas, ¿no?, de esa práctica cotidiana y de esos contextos, ¿no?, que trabajan sobre todo, por ejemplo, por poner un ejemplo entre varios de los relatos que aparecen ahí en el informe, que trabajan sobre la rapidez en la lectura, ¿no?, la cuestión de la fluidez, la rapidez en la lectura y muy alejados de prácticas que buscan la comprensión de la lectura, que buscan el disfrute, que buscan, bueno, que tienen otros objetos. Y en ese sentido, una de las cosas que también se ponen en valor en los relatos es que efectivamente aquellas propuestas de formación docente, que no es algo nuevo, sino justamente, por eso digo que quizás el aporte es la sistematización de esos relatos, que aquellas propuestas de formación docente que logran ser propuestas de formación docente en ejercicio, que permiten la reflexión con otros sobre la propia práctica, sobre el uso de los recursos y de los materiales, sobre nuestros estudiantes, sus familias y los vínculos que se tejen y se traman en esa escuela, etcétera, son esas las instancias de formación en alfabetización que logran ser absolutamente valoradas por las y los docentes, y claramente son instancias de formación docente que no están extendidas en todo el territorio, más bien son particulares de algunas jurisdicciones de nuestro país, rompiendo un esquema de formación docente permanente integral que habíamos logrado construir en otros tiempos en nuestro país, donde había acuerdos entre organizaciones de docentes, Estado, que se producían actas, programas, y donde había, por supuesto, un Estado que promovía, que fundamentalmente era a través de la figura del Infod y de los acuerdos con los ministros en Consejo Federal. Bueno, eso está bastante escindido, y los relatos, bueno, muestran fundamentalmente cómo terminan siendo esfuerzos también de los docentes que van a esas instancias de formación y que escuchan, había algunos relatos que decían, bueno, y nada, y los tenemos que escuchar, y terminan siendo una pérdida de ese tiempo tan complejo para la docencia hoy en términos de formación y de trabajo docente. María, no sé si me estoy olvidando de algo, si querés
completar con alguna idea más? Sí, dale, ahí por ahí, antes de dejarla a Adriana, que la tenemos ahí como el cierre y de nuestras reflexiones, siempre nuestros pensamientos, por ahí lo que queríamos era traer un poco estas voces, el agradecimiento a la UNIPE por prestarnos este espacio para compartir, y a las docentes y los docentes que se sumaron con sus voces, dándonos como esta mirada territorial, ¿no? Esta cuestión federal que es como el desafío que tenemos siempre desde CETERA, de poder mirar desde la perspectiva de las y los trabajadores de la educación, ¿no? Ver cómo esto que aparece, como decíamos hoy y decimos en el libro, que los invitamos, ahí quedó el enlace para ver si lo pueden ir mirando, que es una iniciativa instalada desde una ONG privada con una lectura sesgada y parcial de una situación que imponen una definición que hace que a las y los trabajadores de la educación nos llegue de manera abrupta e intempestiva una definición tomada por fuera, sin consulta de los trabajadores ni de sus organizaciones, en la cual impacta, como tenemos muchos testimonios, a veces hasta inclusive ya arrancado el ciclo lectivo, mitad de ciclo lectivo, pidiendo modificar y desconociendo aquellas experiencias y trayectorias educativas de los procesos de enseñanza que se vienen sosteniendo en las escuelas y que implicaron, como explicaba Andrea, no solo una sobrecarga y una complejidad en el trabajo, sino también un esfuerzo de tener que adecuar y de poner de forma forzada en algunas instancias con alguna formación, o digamos, en el conjunto, mirando como la diversidad, por ahí traíamos algunas experiencias de formación docente donde esto permitió una reflexión sobre la práctica y modificar algunas cuestiones, porque no es que decimos las evaluaciones, aunque las leamos bien y leamos que son solo un estudiante de tercer grado que no consigue aprender a leer y escribir en ese año, y no como lo leen estas organizaciones ligadas a las empresas y a las fundaciones y estos nichos de mercado que planteaba Andrea, sino bueno, aunque hagamos una lectura sabemos que hay mucho por mejorar, ¿no? Digamos, no es que digamos no hay que seguir buscando las formas de mejorar las prácticas de enseñanza, de la lectura y de la escritura. Lo que ponemos en duda acá es esta forma en la que se viene a intervenir, esta forma en la cual se llega y se impone desconociendo lo trabajado y forzando a estos cambios. Y en ese lugar, por lo cual, bueno, definimos traer el vínculo y decir, las y los docentes nos dicen, enseñar a alfabetizar es mucho más que enseñar una letra, un sonido, es escuchar, es poder hacer esta lectura compartida, es esa construcción de ese método que en ese grupo, en ese contexto, en ese momento sirve, y eso ¿quién lo sabe? Aquel docente que está frente al grupo y que puede, sí, con las formaciones, con las reflexiones. Apareció bastante en las entrevistas también esto del trabajo conjunto, cuando hay para recurrir a un docente con mayor trayectoria que nos puede traer alguna pista, algún indicio, pero bueno, fuimos registrando a la medida que reflexionábamos en conjunto, que íbamos como escuchando diferentes situaciones, todas y todos compartiendo este ciclo ¿no? de primer y segundo año, este ciclo alfabetizador en el cual había un espacio en común, pero había diferentes situaciones en las cuales aparecía nuevamente la necesidad de la escucha. Trajimos varias veces el tema del incremento de la pobreza, unido con el desmantelamiento de todos los planes, los programas y demás situaciones que permitían dar respuesta, mirar un horizonte, tener un recurso, tener otros cargos, ¿no? Bueno, en esa complejidad de situaciones donde vuelve a aparecer situaciones de hambre, de cansancio, de conflictos familiares,
la dificultad de sostener la asistencia de las y los chicos en la escuela, ¿no? Las inasistencias apareció como un tema en el cual también llevaba un tiempo de diálogo, de ver qué estaba pasando. Ahí en las escuelas donde había un gabinete y el gabinete podía restablecer el vínculo con la familia y volver como a recuperar esa trama, era una cosa distinta a cuando también era algo que tenía que encarar cada docente. Y entonces ahí apareció claramente esta necesidad de recuperar el vínculo de la escuela, en este lugar de que la escuela sola probablemente no puede en una situación de amplia vulneración de derechos, de desmantelamiento de lo público, lo común, de hegemonía del individualismo, de la crueldad, pero que la escuela sigue siendo ese lugar que puede entramar, que puede hilvanar aquello de lo común, aquello de lo democrático, como desde la escuela, en ese vínculo con las y los estudiantes, con las familias, con la comunidad, se puede plantear cómo resistir, cómo entramar ese otro proceso hacia un lugar donde siempre recurrimos a Adriana. Está silenciada, Adri. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo primero que quiero decir es recalcar, como hemos hecho otras veces, cuál es el valor particular de estas investigaciones que estamos haciendo, ¿no? El Instituto Marina Vilte, de alguna manera, se transforma en estos trabajos que está haciendo en el ojo de los docentes, porque son investigaciones que, por supuesto, no se quedan para nada en una mirada que surge a través de las pruebas estandarizadas, sino que se distingue porque se hace un trabajo cuantitativo en el cual pueden hablar los docentes, ¿no? Entonces, me parece que esto es una particularidad que hay que subrayar y además que hay que fortalecer, ¿no? O sea, porque si no, nos quedamos solo con la información oficial y la que nos quieren transmitir. A eso me voy a referir un poco ahora, ¿no? Pero antes de citar unas cosas sobre eso, yo quiero decir que este programa de alfabetización, como toda la política educativa del gobierno, esto no es una novedad, es lo que ha hecho el presidente Milei varias veces, lo que dice el secretario de Educación, etc. En realidad están traspasando funciones del Estado a la iniciativa privada, o sea, han elegido la educación como uno de los ámbitos en donde fuertemente realizan esa operación, ¿sí? Entonces, esto no es simplemente algo circunstancial, sino que yo creo que hay que ver la profundidad de todo esto, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, a ver, este gobierno lo que quiere es dar vouchers, copiándose de lo que han hecho varios estados de los Estados Unidos y no quiere financiar. Pero, digamos, los vouchers, ¿sí? Más las investigaciones estandarizadas, elaboradas o que toman el modelo, ¿sí? De las grandes evaluaciones estandarizadas de los organismos internacionales, etcétera, ¿no? Y en los que se basan las fundaciones, o sea, se basan en eso. Ahora, esto está en un marco fuerte de traspasar funciones del Estado, ¿sí? A entes privados. En ese sentido, digamos, si se quiere acabar con una industria, digamos, con una empresa metalúrgica, ahora que se abrieron la importación, y entonces que hay un interés en acabar con esa empresa, entonces se despiden
800 trabajadores, ¿sí? Se los deja en la calle, hay un paro, 2 paros, se toma la fábrica, etc. Esto es distinto a la situación que hay con los docentes, porque, digamos, en primer lugar, para acabar con el sistema de educación pública tienen que sacar a los docentes, porque los docentes están agarrados a la tierra. O sea, los docentes están agarrados a la tierra. Y al vínculo, y si de alguna manera en los años pasados habíamos visto un cierto desentendimiento por parte de las familias y de los padres respecto a las escuelas, eso ahora no ocurre del todo, o sea, se observa algo distinto. Entonces, digamos, no es tan fácil vaciar a la escuela de docentes y sustituirlos, ¿sí? por ejemplo, el homeschooling, ¿sí? La educación en la casa, que implica una inversión, o sea, que tiene que ser, es una capa muy rica de la sociedad la que lo haga, para comprar programas, para comprar los programas que ofrecen las plataformas. Muy pronto vamos a tener evaluadoras privadas, o sea, empresas privadas que, autorizadas por el gobierno, evalúen y entreguen los certificados de estudio no solo de la universidad, sino de la educación obligatoria. Digamos, la política, ¿sí?, dirigida a desorganizar el sistema educativo tiene muchos aspectos, o sea, tienen muchas tácticas en ese sentido, muchos programas en ese sentido. No es solamente el tema de la alfabetización, que ahora ya lo voy a tomar enseguida, pero ¿saben qué? El hecho de sustituir al maestro por un robot no es de ciencia ficción, en el pensamiento de esta derecha, de este tecno-neoliberalismo. ¿No? De hecho, en Rosario, ¿sí?, presentaron en una escuela, a ver, que no tengo acá el nombre, pero en una escuela privada de Rosario, presentaron a Rocío, la chica robot, el otro día, ¿no? Ayer, anteayer. Y fíjense, por ejemplo, en la India, Iris, la chica robot, da clases en los secundarios. Y esto está mejorando tecnológicamente día a día. Entonces, las noticias que hablan de las chicas robot dicen, por supuesto, no se enojan ni se irritan, ¿sí? Esto lo podemos seguir hablando. Acá tengo, sí, la Argentina se llama Zoe y fue construida por un argentino que se llama Chris Mnewick y un colombiano, Alejandro Medina. Y el día 11 de octubre, ¿sí?, va a dar su primera clase en el colegio, esto no es en el Colegio San José de Villa Cañas, en la ciudad de Santa Fe. Entonces, digamos, quiero recalcar que esto es parte de una fuerte política, ¿sí?, acompañada naturalmente, como han dicho fuertemente las compañeras, ¿sí?, acompañada por planes empresariales, es decir, y una voluntad muy fuerte de mercantilizar la educación. Ahora, vamos a tomar en particular el tema de la alfabetización. Entonces, yo primero quiero decir una cosa. Yo, cuando salió el plan de alfabetización, dije, a ver, no, eso era en Cuba, eso fue en Nicaragua en sus primeros años. Eso, a ver, la Argentina, no, ¿cómo es el asunto? Entonces estuve buscando información. Y bueno, una cosa que creo que todos sabemos, que en 1964 la Argentina fue declarada por la UNESCO país libre de analfabetismo. Y que en el 2014, según UNESCO, la Argentina tenía un 1% de analfabetismo. Entonces, es cierto que la definición de alfabetismo ahora es más compleja, ¿sí?, pero, digamos, también, si uno piensa desde el 2014 hasta ahora,
es cierto que con las espantosas políticas sociales, etcétera, debe haber más analfabetismo. Pero acá hay una información que falta. O sea, a ver, ¿qué pasó? Que hay más analfabetismo. ¿Qué pasó? Que antes no había ninguna comprensión lectora y ahora sí va a haber a través de la acción de las fundaciones. Entonces, digo, esto es uno. La otra cosa, algo que mencionaba Liliana, que es, no hay crisis de la educación. Yo sé si hay crisis. Miren, la idea de la educación está en crisis, como un caballito de batalla o como, digamos, un caballo de Troya para meterse en los países latinoamericanos. Es una idea que vino con la Alianza para el Progreso, 1961. Y hay un famoso informe dirigido por, que era ministro de Educación había sido ministro de Educación de Francia, Pierre Fauré, de esa época, y de ahí en adelante, siempre la UNESCO siguió insistiendo en que hay una crisis de la educación. ¿A que me cuenten cuál es la crisis? Es decir, la crisis, lo que tenemos acá no es una crisis de la educación. Lo que tenemos es un rebote en la educación de un horrorizo, tampoco crisis nacional, sino política de derecha, ¿sí? Neoliberal, es decir, que busca pegar a los sectores populares. Y en ese marco, ¿sí?, a los docentes, y que busca apropiarse, reducir al Estado, pero para apropiarse de los aparatos, vamos a usar un término antiguo, de los aparatos represivos del Estado, de eso sí. Los ideológicos, no. Ahora, la otra cuestión, ¿sí?, es que, a ver, no es cierto que no se alfabetice. Nosotros lo que hemos visto en los testimonios es que los docentes, por supuesto que alfabetizan. Ahora, que como decía Luz, hace falta, digamos, trabajar sobre la formación docente, no me cabe duda. Y que los docentes en su formación tienen que conocer las diferentes teorías y las discusiones acerca de cómo abordar la alfabetización y cómo abordar el nivel inicial y los 2 primeros años de la primaria. Digamos, el tema es que cómo enseñaron, que era nuestra pregunta, esta pregunta fue una pregunta que tuvimos muy, muy presente, pero ¿cómo alfabetizaron? Algunos docentes incluso nos decían, bueno, nosotros recibimos las directivas del Ministerio Provincial o del Ministerio Nacional, en este caso de Argentinos por la Educación, que es el nuevo ministerio, como ya se ha dicho, o sea, que el nuevo ministerio, que es Hohenheim, Born, Banco Santander, etcétera, ¿no? Pues decimos Argentinos por la Educación y vemos la foto de la página de Argentinos por la Educación, decíamos, ¿cuántos pedagogos reconocidos hay acá, no? Es para desmayarse. Yo lo plantearía de manera más fuerte, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente se aprendió en esto más fuerte? Entonces, esos son los que están, digamos, despreciando totalmente a los docentes que han alfabetizado en la Argentina desde el siglo anterior, ni siquiera desde el siglo pasado. Y lo que decía recién, nosotros encontramos que los docentes muchas veces dicen eso, bueno, no llega la directiva, nosotros la tomamos y decimos, bueno, vamos a hacer algo de acá, pero después nos sentamos y contamos cuentos, después nos sentamos con los chicos con libros, después, digamos, ese es el asunto. Entonces, la educación no se da fuera del diálogo, no se da. Es decir, y no hay método de alfabetización extraordinario que sustituya la idea freiriana, que no es un método de alfabetización el de Freire, sino que es una idea profundamente política y social, ¿sí? Es en el vínculo donde se puede transmitir, ¿sí?, enseñar, compartir, dialogar. Entonces, digamos, el maestro que, como en algunos lugares hemos visto, tiene que hacer con algunos compañeros, tiene que hacer
fabricar los libritos porque no le llegan nada, libros, no le llega nada, desde la época de Macri. Digamos, o el que, ahí este es otro tema, pero nada más lo pongo ahí como para causar un problema, que es, o con el celular, ¿no? O sea, si logran que todos los chicos pongan el celular en un determinado cuento, o una determinada, o, por ejemplo, en los buzos que están en Mar del Plata, mirando el fondo del mar. Pero entonces hay un diálogo ahí. Además, por supuesto, teniendo en cuenta que el docente esté formado en cuanto a los métodos de alfabetización. Entonces, a mí me parece que hay que tener, y con esto termino, a mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado, respecto a, uno, quiénes realmente están a cargo de esta campaña. Dos, ¿por qué el gobierno eligió alfabetizar? Cuando hay problemas gravísimos, ¿sí? Es decir, que vienen, no voy a enumerar, pero ustedes saben, problemas que vienen de cuestiones sociales gravísimas, problemas como la secundaria, que no hay, digamos, no hay una palabra sobre qué hacer con la secundaria, u otros problemas. O asegurar la alfabetización en lugares del país a donde hay pobreza o donde hay que están muy lejos de los centros urbanos o en los sectores más pobres de los centros urbanos, digamos, sería otra cosa. Esta cosa, alfabetizar a los argentinos, lo que está permitiendo es que a través de Argentinos por la Educación, las fundaciones y los bancos se hayan metido en cada una en cada uno de los gobiernos, de las conducciones provinciales, ¿sí? Y ahora ya no es solo alfabetización, ahora son para mí me parece que son los famosos expertos, que en otra época mandaban todo el tiempo, UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, etcétera, más acá, que están instalados en los ministerios, ¿no? Aparte, lo dijo el embajador, el nuevo embajador norteamericano, lo dijo con todas las palabras. Mi función no es hablar con Milei, es defenderlo nada más, sino que mi función es ir a las provincias a ver qué cosas están haciendo y controlarlas. Bueno, esto es lo que hace Argentinos por la Educación. Ahora, por otro lado, por supuesto que hay que alfabetizar. Y algún día podemos hablar de lo que realmente es un plan de alfabetización, ¿no? Hay mucha experiencia sobre eso, internacional, mucha. No es esto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Adriana, gracias a vos por estar siempre con el equipo acá. Bueno, no sé, tenemos unos minutos más para quizás alguna pregunta, alguna intervención de alguna compañera que esté en la sala y después hacemos un cierre. No sé si había alguien levantado la mano, pero no sé si fue por un error. En todo caso, le pedimos algunas intervenciones breves para que haya posibilidad de mayor participación. Está difícil quien arranca, pero bueno. Yo aprovecho, Miguel, para avisar que dejan un saludo desde el rectorado de UNIPE, Carlos Rodríguez y Ana Pereira, que no pudieron acompañar esta actividad porque están en otras. Bueno, la Semana UNIPE tiene eso, pero especialmente me pidieron que saludara a todos y todas. Bueno, buenas tardes a todos. Miguel, te voy a hacer un pedido, porque yo estaba en una reunión con los centros de estudiantes y me conecté tarde. Ustedes mostraron un video con todo, ¿qué hicieron al principio? No, simplemente dijimos que hay el libro, hay un link ahí que está en el chat
y ese es el link para poder bajar el informe de investigación, que es como un libro digital. Hablaron sobre el informe de la investigación, bien. No, para poder leerlo, ya que, bueno, ahora tenemos otros también y digo, para estar ahí. Gracias a todos. Por favor. Interesantísimo, como siempre, reflexionar sobre la alfabetización y sobre otras cosas más también. Sí, sí, es un debate que vamos a seguir dando, ¿no? Porque justamente ayer hablábamos antes de organizarnos para la exposición esta, que desde que nosotros cerramos, vieron que todo proceso de investigación tiene una fecha para cerrar, para en algún momento hay que cortar, porque si no, como estos objetos son tan dinámicos, estos objetos de estudio, que bueno, nunca terminaríamos, pero tuvimos que dar un corte temporal a la investigación, pero desde que cortamos de la recolección de datos a hoy, bueno, este plan de alfabetización siguió, entonces, bueno, hay muchas cosas para seguir analizando, porque ya estamos en una etapa en la que están avanzando en muchas provincias con la medición de la fluidez lectora. Esto está generando un montón de contradicciones estamos viendo a noviembre, habían tomado evaluaciones midiendo, cronometrando a los niños, las niñas, procesos que van totalmente en contra de lo que habían trabajado las maestras durante todo el año. Entonces, bueno, esa es otra etapa, nosotros vamos a seguir analizando esa información y vamos a seguir trabajando. En el marco de la CETERA generamos un espacio que también lo está coordinando la compañera Silvia Almazán de SUTEBA, donde estamos haciendo encuentros. El próximo encuentro de alfabetización va a ser el fin de agosto, creo que el 28. Le vamos a mandar información para que se incorporen a ese espacio también donde vamos debatiendo este proceso en perspectiva, como les decíamos al principio, desde el trabajador, la trabajadora de la educación que lleva adelante los procesos, ¿no? Es decir, desde la escuela, es decir, conocimientos que produce. Nosotros sostenemos siempre que nuestro trabajo produce conocimiento, el mismo trabajo que hacemos. Entonces, la idea es reflexionar sobre ese proceso de producción con las docentes, no sobre las docentes, y esa es la diferencia de la impronta que le da CETERA a las investigaciones, a diferencia de otros, ¿no? Otras mediciones, otros criterios. Así que bueno, este espacio lo queremos compartir, socializar más que nada, no solo invitarlas a escuchar, sino a participar también de todo lo que vayamos organizando desde la organización sindical. Bueno, bienvenidos todos. Sí, ahí Alejandra levantó. Aguante. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero celebro esta producción, felicito a todo el equipo. La verdad que es necesario tener otras miradas, como dijo Adriana, otros discursos. A mí me tranquiliza, primero, encontrarme con interlocutores válidos para hablar de los temas que nos competen. Yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires, ya estoy jubilada como maestra, pero trabajo en el Instituto de Formación Docente número 17. Y además quería decirle también al equipo que, bueno, la provincia de Buenos Aires, cada vez nos vamos quedando poquitas provincias que vamos con otros defendiendo estos enfoques. La verdad que la estamos luchando mucho, toda la gestión de Axel está haciendo lo posible. Formo parte de un equipo de la línea de la Dirección de Superior, AFOD se llama, Alfabetización y Formación Docente. Se lo quería mencionar al equipo porque si bien el trabajo está muy focalizado en el trabajo de los colegas docentes en relación a ese campo, les puedo acercar a gente del equipo. Yo no soy la coordinadora, pero está a cargo de la directora de Educación Superior, Marisa Gori, y todo el equipo, que estamos haciendo un fuerte trabajo en toda la provincia más desde la didáctica de la formación docente, para fortalecer prácticas alfabetizadoras, o mejor dicho, de la formación de lectores y escritores, en las aulas de coformación, es decir, en las aulas donde los estudiantes, futuros colegas docentes, se van a desempeñar, y con las maestras coformadoras, que es un nuevo rol que hemos tenido las maestras muchas veces,
muy desvalorizado también, porque nunca nos han pagado, nunca nos han, entonces, en este caso, en este programa, da puntaje a la maestra coformadora, porque tiene un nuevo rol ahí, ¿no? Y estamos trabajando con todos los materiales de la dirección de primaria. Entonces es un programa de articulación entre primaria y educación superior. Quería compartir esa información con el equipo, por si necesitan más información, nos podemos conectar con Miguel y porque esto está desarrollándose en 2022 y recién ahora, esto lo aprendí mucho con Mirta Castedo, que las cosas no son lineales, los impactos no son lineales, recién ahora estamos viendo algunos frutos, ¿no? Muy difícil, chicos, pero bueno, estamos viendo que este trabajo de coformación con las estudiantes, los profesores, de las didácticas, de las prácticas del lenguaje. Bueno, estamos viendo que cuando hay un trabajo en equipo, hay un trabajo en red, mesas de gestión con los inspectores, con los distritales, con los regionales, CIES, los CTRs también trabajan fuertemente, que son los capacitados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando se da todo esto, vemos frutos que impactan, no sé si la palabra está bien dicha, Adriana, en la formación de los chiquitos, ¿no? Que están aprendiendo a leer y escribir. Y por último decirle que, bueno, yo trabajé en el Ministerio de Nación en la última distribución de libros, Historias por Leer, con la exdirectora de Educación de Primaria Nacional, que fue Cynthia Cooperman, y con mucho dolor les tengo que decir que fue la última distribución de esos libros, Historias por Leer, que iban en manos de los chicos, 2 libros por cada chico de todo el país en la gestión de Jaime Percy. Y iban también con orientaciones, que fue también un gran desafío, porque uno viene con el chip de Buenos Aires y, bueno, encontrarse con otros enfoques, y ver algunos puntos en comunes, fue un gran desafío. Lamentablemente eso se cortó y bueno, cuando el peor libro es el que no llega. Eso también lo aprendí en el ministerio. La provincia de Buenos Aires está haciendo un gran esfuerzo de distribución de libros porque es política pública eso. No puede ser una responsabilidad de la familia eso solamente. Esto es una responsabilidad del Estado. Así que añoro esas épocas del ministerio y bueno, esperemos recuperar esos derechos tan perdidos que mencionaron ustedes, entre otras políticas del Estado. Y por último, decirles que los diseños curriculares también entran a veces en tensión, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tenemos un diseño que lamentablemente en la página 45-46 determina un enfoque y las propuestas a cargo del equipo de Mirta Torre tienen otro enfoque definido. Y eso a veces entra en coalición en las aulas. O sea, estoy tirando cosas porque me parece que tenemos que seguir en diálogo para seguir creciendo en la discusión. Bueno, les agradezco un montón y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muy buenísimo, muchas gracias. Sí, seguro está re bueno que podamos ampliar las articulaciones, porque bueno, esto que me mencionás de AFOD, bueno, tengámoslo ahí anotado para convocarla a la próxima, porque ahí estamos participando desde CETERA de la red latinoamericana de alfabetización, así que vincularnos también por ahí en ese espacio sería muy importante. Sí, Miguel, me olvidé decir que también formo parte del nucleamiento que le pusimos de nombre Historias por Leer. Hay 25 nucleamientos en la red, más de 25 en todo el país, así que estamos organizando la personalidad jurídica, o sea, estamos tratando de fortalecernos, ¿no? Perdóname que te interrumpí, pero quería decir, seguramente acá debe haber más gente de otros nucleamientos, así que esa es otra manera porque solos, retomando a Eternauta, no vamos a salir de esta. No, tal cual. Gracias, perdón. No, buenísimo. Sí, vamos a seguir seguro ampliando las redes y los colectivos, ¿no? Es la forma de resistir y bueno, y de avanzar en la construcción de alternativas pedagógicas, eso lo venimos haciendo históricamente.
tenemos ejercicio en eso y bueno, en estos momentos también, así como contribuyen también a aglutinar o a juntar espacios que por ahí andábamos dispersos, así que creo que este es un momento también que hay que tomarlo desde ese lugar también, ¿no? Así avanzaremos. Ligar también ahí en el equipo estamos ya pensando en una nueva línea de investigación que creo que la podemos articular con esto porque tiene que ver con las condiciones de trabajo en la escuela, en la idea de la alfabetización como un derecho. Esta otra línea, esta otra idea que se está tratando de instalar de la baja en la tasa de natalidad. Entonces nosotros laburar en esa línea venimos analizando también la cuestión, es decir, no tomar este indicador para cerrar, para justificar el cierre de escuela o la fusión de cursos, sino tomar este indicador para mejorar las condiciones de trabajo, entonces poder avanzar en la idea de menos pibes por curso, en la idea de parejas o dupla pedagógica que tengan que ver con mejorar las condiciones para mejorar los procesos de alfabetización en particular y educativos en general. Así que bueno, también ahí nos vamos a meter. Si no escindir todos los estudios que hagamos de las condiciones de trabajo en las que se llevan adelante los procesos pedagógicos, didácticos. Así que bueno. No sé si nos van a echar o nos van a apagar la luz, acá Luz Albergucci, pero porque sos de la casa también. No, sí, mi doble rol. No, nunca apagarnos la luz, pero bueno, capaz que ya es tiempo de darnos un cierre y de encontrarnos en otras actividades. Hay un montón de actividades de Semana UNIPE todavía, recién el segundo día. Ves que me sale ponerme también del lado UNIPE, no hay forma. Bueno, hay muchísimas actividades, aprovechamos para invitarlas e invitarlos. Mañana particularmente hay una actividad muy interesante también con SADOP sobre proyecto de país y proyecto educativo a las 6 de la tarde, así que si quieren búsquenla. Pero bueno, hay muchas, si no ya estoy como contando algunas en las que fundamentalmente participamos con distintas entidades gremiales. Hay muchas, la verdad que invitadas e invitados al resto de las actividades. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.